Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Año trascendental, 1948. La creación de la Universidad Obrera Nacional fue un hecho revolucionario en el plano universitario por su alcance social, hecho en la posguerra mundial, por lo cual tal creación fue una avanzada en el mundo. Esta creación fue parte de una planificación de la educación en todos sus niveles. Se creaba así una capacitación para el desarrollo industrial del país dentro del proyecto de soberanía, independencia y justicia social. La UOM viene a resolver dos injusticias que retardaban el desarrollo de nuestra patria. Por un lado, permitir el acceso de sectores populares a la enseñanza universitaria y además posibilitar el ingreso a la universidad de los egresados de escuelas técnicas, dado que los únicos en condiciones de acceder eran los bachilleres, lo cual era un verdadero contrasentido en las carreras de ingeniería. Aunque diferentes por sus razones, ambas tenían un común denominador: el desprecio por lo popular y la incapacidad de pensar un país para millones de argentinos en condiciones de dignidad y justicia. La exclusión de millones de argentinos se unía a una enseñanza de las ciencias y técnicas desligadas del quehacer diario y de la realidad nacional. El desarrollo de un nuevo modelo de universidad, junto con la gratuidad universitaria, posibilitaron a miles de argentinos y sus familias el acceso no solo a mejores condiciones de vida, sino y fundamentalmente al desarrollo intelectual y espiritual. Estas políticas fueron el antecedente valioso de la creación de decenas de casas de altos estudios en los últimos años, que continuaron con el camino trazado por el general Juan Domingo Perón, en esto de construir una nación más grande y un pueblo feliz. Aquella pionera universidad, al igual que estas últimas, tienen en común que el 85% de sus primeros egresados fueron y somos primera generación de universitarios en nuestras familias. Esto es inclusión que promueve el crecimiento personal en el marco del desarrollo de una nación libre y próspera. Una introducción que hacía falta para algunas personas que, por supuesto, no se vivió intensamente esa época. Organiza este encuentro Mograt, MODOT, Movimiento de Docentes Tecnológicos, UNETE, Unión de Estudiantes Tecnológicos, y FTN, Frente Tecnológico Nacional. Hay adhesiones. El ingeniero Jorge Calzoni, graduado de la UTN y rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entre las... Bueno, vamos a decir que entre las autoridades presentes está el señor vicedecano, ingeniero Andrés Burstein, el señor decano de la Facultad Regional de Avellaneda, ingeniero Jorge Del Llene, el señor decano de la Facultad de Folclore de la UNA, Universidad Nacional de Arte, licenciado profesor Víctor Justo, la ex rectora de UNA, profesora Liliana de Mayo, el señor Santiago Vallejos, ex consejero superior de la UTN y actual dirigente en el Partido de la Matanza. Decíamos de las adhesiones. Bueno, son múltiples las adhesiones. En realidad hemos combinado que vamos a leer una en representación de tantas adhesiones, para abreviar. Una dice lo siguiente: tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de rector de la Universidad Nacional de Moreno, en respuesta a su atenta invitación con motivo de conmemorarse los 70 años de la creación de la que fuera la Universidad Obrera Nacional, hoy Universidad Tecnológica Nacional. Por razones de agenda y compromisos adquiridos con anterioridad, no podré asistir. Es por ello que aprovecho la ocasión para hacerles llegar a las autoridades nuestro reconocimiento por este nuevo aniversario de la decisión política del presidente Juan Domingo Perón de asegurar la formación superior de la clase trabajadora y por el continuo esfuerzo de la comunidad universitaria por brindar una educación de alta calidad académica y compromiso social desde aquel entonces. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente,
Hugo Andrade, rector de la Universidad Nacional de More. Esto lo vemos en representación de muchas adhesiones. Bueno, las palabras de bienvenida estarán a cargo del señor decano de la Facultad Buenos Aires, ingeniero Guillermo Oliveto. Invitamos al ingeniero. Bueno, quiero obviamente agradecer a los compañeros de MOGRAT, MODOT, UNETE, Frente Tecnológico Nacional, primero por realizar este homenaje en este cumpleaños de la Universidad Obrera Nacional, Universidad Tecnológica Nacional, y luego por permitirme compartir unas simples palabras de bienvenida con ustedes, porque bueno, para nosotros, yo soy un ciudadano tecnológico y tengo grabado nuestro símbolo de alguna manera, y hay que pensar que cuando se creó la Universidad Obrera Nacional estaba asociado a un modelo de país, y que ese modelo de país tenía una lógica industrialista que necesitaba de una universidad como esta. Y en aquel entonces Perón pensó en desarrollar este modelo de universidad que además terminó siendo una universidad absolutamente disruptiva, porque no solo era una universidad destinada a la formación del trabajador, a generar lo que en aquel momento se llamaba ingeniero de fábrica, sino también a regionalizar, a hacer federal ese concepto y empezar a detectar determinadas necesidades en las regiones de nuestra patria que pudiesen ser respondidas con una educación orientada a cubrir esas necesidades. Por eso la universidad se centró sobre todo en la ingeniería, pero además desarrolló distintas especialidades en distintos puntos del país. Otra cuestión central, más allá de la organización, que seguramente va a ser parte de la charla de hoy, del debate de hoy y del homenaje de hoy, yo rescato como fundamental el hecho que no solo, como decía el locutor, accedió y luego permitió que hubiese por primera vez graduados en determinadas familias, porque eso estuvo asociado además con el concepto de la gratuidad de la enseñanza, que fue decretada apenas un año después de la creación de la Universidad Obrera. Además de eso, luego la universidad tuvo un derrotero que obviamente tuvo un hito, digamos, muy fuerte, obviamente en el año 55, cuando vino el golpe. Y ahí el concepto de la Revolución Libertadora fue eliminar todo lo que tuviera que ver con el régimen anterior, destruir todo lo simbólico y obviamente la Universidad Obrera era una perla para destruir. Sin embargo, la convicción de los estudiantes y docentes de la universidad, la lucha hizo que se mantuviera, aunque luego con una discusión sobre un cambio de nombre. De hecho, nos pasamos a llamar Universidad Tecnológica Nacional, pero la esencia de la Universidad Obrera siguió vigente. Y eso me parece central, porque fue una de las pocas cosas que, bueno,
el golpe no pudo destruir. La universidad siguió creciendo hasta el día de hoy. Piensen ustedes que esta universidad pasó de tener 5 regionales a 30 en el día de hoy. Hace poco tuvimos una asamblea donde definimos la facultad número 30, que es la Facultad Regional Mar del Plata. Hoy la universidad ha crecido muchísimo, es la universidad que produce la mayor cantidad de ingenieros para el país. Y ahora, obviamente, estamos en una situación complicada. Estábamos charlando hace un rato sobre esto y tuvimos una manifestación convocada por los no docentes de esta facultad, habida cuenta de la problemática de las paritarias docentes. Mañana tendremos una clase pública en nuestro campus de la universidad, de la Facultad Regional de Buenos Aires. En todo el país están sucediendo cosas similares. La verdad es que hoy estamos con esta preocupación, lamentablemente. Estamos festejando nuestros 70 años de funcionamiento. Estamos, además, celebrando los 100 años de la reforma universitaria y estamos inmersos en una discusión en la que no deberíamos estar. Y esto realmente nos tiene que llenar de preocupación, pero sobre todo tener la conciencia de que tenemos que pelear y defender a la educación pública y a la universidad pública. Y en eso, obviamente, estamos todos compenetrados y comprometidos con esa situación. Para cerrar, yo decía, esta universidad fue creada con un modelo de país. Y la verdad es que el país sufrió distintos vaivenes a lo largo de todos estos años, de los 70 años. Hoy estamos todavía discutiendo qué modelo de país necesitamos y la verdad no estamos muy contentos con el modelo de país que por lo menos tenemos a la vista. Esperemos que desde esta casa, desde esta universidad y sobre todo de este movimiento universitario que hay permanente de sostenimiento de la universidad pública, surja un verdadero modelo de país. Muchas gracias. Y seguidamente presenciaremos un video realizado por el MOGRAT, merced al trabajo de Kiri Producciones, con la participación profesional de Lisandro, Tania y Juan, quien pondrá en el aire ya nuestro operador de audiovisuales, Cristian. Hemos de llevar a la Universidad Obrera a nuestros muchachos pobres, porque entre ellos hay más inteligencia y más corazón. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000, de manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios
donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la Universidad Obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. El 3 de mayo de 1948 ingresó a la Cámara Alta el proyecto de ley, suscripto por el presidente, su ministro del Interior, Ángel Borlengui, y por el secretario de Trabajo y Previsión, José María Freire. La nueva medida cumpliría 2 cometidos fundamentales: el de coadyuvar en la recuperación económica del país, permitiendo que la industria nacional sea dirigida por técnicos argentinos y realizada por obreros argentinos, y también posibilitar a los trabajadores escalar posiciones que antes les fueron ordinariamente negadas. El 19 de agosto de 1948 quedó sancionado, sin modificaciones, el proyecto de ley. Créase la Universidad Obrera Nacional como institución superior de enseñanza técnica, dependiente de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Discurso pronunciado por el presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, en el acto inaugural de la Universidad Obrera Nacional. No es posible que un operario estudie para ser y para morir operario. Es necesario abrir el horizonte a la juventud que trabaja, porque ella es la que constituye la grandeza y afirma la dignidad de la República Argentina. Esta Universidad Obrera están abiertas a todos los hombres del pueblo que sientan la necesidad de elevar su cultura. Están abiertas a todos los hombres y mujeres del pueblo que tengan inquietudes intelectuales y quieran realizarlas. Pueden los hombres humildes del pueblo ir a cualquiera de las universidades argentinas, donde recibirán el mismo tratamiento, sean ricos, sean pobres, sean hijos de poderosos o sean hijos de humildes hombres del pueblo. La cultura no se le puede negar a ningún hombre del pueblo en un país que se sienta civilizado. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Hemos de llevar a la universidad. Y ahora invitamos a subir al escenario al panel de disertantes. Roberto Salvareza, doctor en química, investigador superior del CONICET. Fue presidente entre el 2012 y 2015 y actualmente es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Roberto Bonetti, secretario general adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital Federal. Ernesto Villanueva, licenciado en Sociología, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Eduardo Donet, graduado en la UTN, fue decano de la Regional Santa Fe y actualmente es vicedecano de dicha facultad. Ingeniero Juan Carlos Gómez,
conductor de la agrupación Modot y UNETE. Actuará como moderador del panel el consejero directivo de esta facultad, el ingeniero en electrónica Daniel Alumni, quien ya queda con ustedes. También está presente el ingeniero David Cohen, presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Por razones de cuestiones de tránsito están arribando algunas personas más, pero en términos generales hemos cumplido con algunos de los presentes y perdón si se ha olvidado de mencionar algunos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Realmente nos hemos demorado unos minutos en el comienzo porque dos panelistas que habían confirmado han tenido problemas de último momento. El ingeniero Jorge Ferraresi, que es graduado de la Universidad Tecnológica e intendente de Avellaneda, por una reunión de intendentes que se prolongó, no ha podido llegar. A lo mejor lo hace antes que termine esto. Lo mismo que Roberto Baradel, que lo han demorado en un canal de televisión. También hoy es un día bastante complicado porque hay muchas reuniones, muchas movilizaciones. Algunos me habían sugerido hace unos días de cambiar la fecha, pero yo creo que es mejor hacerlo cuanto antes porque los días que se vienen no se sabe cómo va a ser la actividad de todos y todas. Para nosotros era muy importante, como distintas entidades que organizamos esto, recordar estos 70 años, porque marca mucho. Y por eso quería pedirle a quien es de alguna manera el representante a nivel nacional, que convergen las distintas entidades que organizamos esto, MOGRAD, MODOT, UNETE, Frente Nacional Tecnológico, que ha venido recorriendo yo diría las 30 regionales, para que sea él el que abra este evento. Me estoy refiriendo al ingeniero Juan Carlos Gómez. Bueno, buenas noches. Yo en principio quiero agradecerle al decano de nuestra casa de estudio, al ingeniero Guillermo Oliveto y a Andrés Busti, también ingeniero, por darnos la oportunidad y gentilmente compartir con nosotros este homenaje. Obviamente que ellos también lo sienten porque son egresados de esta casa, y nada más ni nada menos que en el aula magna de nuestra facultad, que está remozada, puesta en valor de hace muy poco tiempo, pero acá fue donde el general Perón dio el discurso inaugural cuando inició los ciclos lectivos de la Universidad Obrera Nacional. Así que en marzo del 53 dio su primer discurso en este mismo aula, así que para nosotros es una satisfacción poder seguir homenajeando los 70 años de la creación en esta casa de estudios, ¿no? También en ese momento brindaron los bustos que se estaban instalados ahí, tanto del fundador de Perón como de su compañera Evita, que después obviamente por el gobierno militar los hicieron desaparecer, pero que hoy están en la sede del rectorado. En ese momento que se inauguraron los cursos, acá estaba constituida el rectorado de la Universidad Obrera Nacional, la facultad regional obviamente, y también había una escultura del trabajo que era de un picapedrero, que ahora nosotros está en la sede de campus, que es cerca de Villa Lugano, donde también por lugares de espacio se comparte la enseñanza de educación, está en ese lugar. Y acá en algún momento también vamos a dar en manos del decano, que lo voy a hacer poner colorado, pero vamos a restituir, que él compartió también, vamos a restituir los bustos también en el hall de entrada de la casa de estudio. Esto es más allá de las diferencias políticas o de las ideologías que algunos pueden tener, pero no podemos negar la revolución educativa que generó
Perón en ese momento creando la Universidad Obrera. Esto estaba clarísimo, lo hemos visto en el video, era imposible para el hijo del trabajador llegar a los niveles superiores de la educación. De hecho, muchos pueden conocer, y los que no, refrescamos un poco la memoria, los egresados de las escuelas técnicas podían ir a ciencias exactas y en la mayoría tenían que rendir alrededor de 17 materias equivalentes para poder acceder a la universidad. Una cosa que la creación de esta universidad era o modificar todo el Estado o generar lo nuevo. Bueno, fundó esta universidad donde esa revolución productiva llevó enmarcada en el primer plan quinquenal, que era el de desarrollo industrial del país. Y así lo fue llevando concatenado con la escuela secundaria y la escuela y la enseñanza superior, que era la universidad. Yo de esto les puedo contar un cachito y no los voy a aburrir, pero yo soy un hijo de ese sistema. Yo he ido a una escuela fábrica, íbamos todos los días a trabajar y con un oficial, le llamábamos en ese momento, que nos enseñaba el trabajo, o sea, era 1 a 1, con lo cual era cortísimo el tiempo que aprendíamos a trabajar y trabajábamos para afuera, para trabajos particulares, con lo cual recibíamos también un pequeño, pero le llamábamos un viático, un incentivo económico para que no tener ningún gasto. Esto era durante la mañana. A la tarde íbamos a la escuela y teníamos mezclado, que se llamaba la famosa escuela fábrica, teníamos mezclado materias por ahí que en un industrial había en 5º año, con materias de tercero, lo que en el industrial era un ciclo básico. Nosotros nos preparábamos para salir oficiales de acuerdo a la especialidad que elegíamos en ese momento. Mi caso particular me hizo recordar el video, fui con certificado, con diploma, oficial tornero, que nos enseñaban esto. Y estaba tan bien armado, concatenado con la enseñanza superior, que como teníamos mezcladas las materias, para llegar al ciclo básico, había escuelas técnicas que todavía existen acá en Capital Federal, en la Carra y Directorio, como Casal Calviño, el Saavedra. Hacíamos un curso complementario de cultura general, se llamaba, y teníamos completo el ciclo básico. De ahí íbamos al industrial y de ahí veníamos acá a esta facultad a capacitarnos y a salir, por suerte, como nos han sacado, ¿no? Entonces también somos, por eso el video dice primera generación de estudiantes universitarios, pero que era nuestro incentivo, más que el querer progresar, era ver la verdad que la cara de nuestros padres de felicidad, que venían viendo que su hijo iba a ser mejor que ellos y que teníamos la posibilidad y nos veían un futuro superador a ese sacrificio que ellos hacían permanentemente, no solo para mantener la familia, sino para mantener en nosotros la esperanza y la posibilidad de que podíamos llegar a algo más. Y la verdad que se logró. Y tanto fue arraigado en la gente que, a pesar del golpe militar, que después nos cambió por Universidad Tecnológica Nacional y demás, esto siguió funcionando. Y era para el trabajador, a tal punto que en las primeras etapas nosotros presentábamos un certificado de trabajo donde garantizábamos el trabajo. ¿Por qué? Porque la universidad nos garantizaba el horario. Entonces se daba cátedra en una franja horaria donde el trabajador que estudiaba. Entonces no teníamos ningún impedimento de trabajo para venir a capacitarnos. Y esto, yo no tengo otra manera de llamarlo que la gran revolución educativa, obviamente dentro de un país que era netamente industrializado y para la generación productiva como estaba. Trabajo argentino, por argentinos y conducido por argentinos, para eso nos capacitaban. Bueno, cualquier semejanza con el actual podemos reírnos porque ya es por ser así, pero bueno, la lucha continúa, como digo yo, ¿no? Realmente esas enseñanzas no nos las podemos olvidar. Quiero, obviamente, nuevamente agradecerles la participación, quiero agradecer a todos los compañeros militantes de nuestra regional, como los compañeros de Avellaneda, que tenemos un cotidiano y permanente lucha y participación
por la mejora universitaria, por la situación educativa, que continúa y es una cuestión permanente, ¿no? Nosotros somos una agrupación, ahí se dijo, como el MOGRAD, MODOD, UNED y el Frente Tecnológico, que tenemos consejeros directivos, consejeros departamentales y consejeros en todas las facultades. Tenemos 30 facultades distribuidas en el país, que es otra de la muestra federal que se instaló en esa época. En las regiones donde era necesario capacitar y generar producto nacional, allí se instaló la Universidad Obrera Nacional. Nos hace a muchos recordar como YPF, donde hace falta está. Bueno, el gobierno pasado ha podido recuperarla también, ¿no? Pero tenemos también una parte, hoy le llamamos extensión universitaria, pero era esa transferencia de tecnologías al medio, fundamentalmente el apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas industrias para su desarrollo general, que era lo que la universidad iba capacitando, iba sacando unas nuevas tecnologías y las transfería, la transferencia de tecnología hacia esas pequeñas y medianas empresas, con lo cual había un desarrollo regional y productivo. Obviamente con la producción local se genera mercado interno, se genera el bienestar general. Esto no solamente se capacitaba, se generaba al estudiante o al hombre, o mujer, digamos, al ser humano, integralmente. Entonces, también quiero agradecer, y muestra de esa integración cultural que tenemos, y tenemos entre las universidades esa conexión, que hoy podemos decir que en el panel tenemos la representación gremial obrera con Roberto Bonetti, tenemos, bueno, a Ernesto, que además lo voy a poner un poquito mal, pero fuimos compañeros militantes de Santiago, su hermano, militante de esta casa de estudios y de otras, ¿no es cierto?, un compañero de la juventud peronista, un gran luchador, y bueno, tenemos la suerte de compartir también esta mesa con Ernesto Villanueva, ¿no es cierto?, que él ya seguirá después hablando de lo suyo. Tenemos, en representación de los decanos de nuestro grupo, que yo hablaba de las representaciones que también tenemos en el Consejo Superior, que da la satisfacción de las luchas permanentes, tenemos hoy más o menos del Consejo Superior de la Universidad el 40% de los integrantes. Bueno, en representación de todos ellos está Eduardo Donet, que además es un amigo, fue decano de la Facultad Regional Santa Fe, hoy es el actual vicedecano, y fue también nuestro candidato a vicerrector, así que compartimos con la ciencia, la tecnología y la innovación a Roberto Salvareza, que ya estuvimos charlando un poquito, así que la ciencia que va de la mano con la tecnología, y todo eso en pos de la mejora social y la riqueza de la nación y el beneplácito de los habitantes, ¿no? Y tenemos, para cerrar el círculo, presente también el arte. Tenemos la Universidad Nacional de Arte, la ex rectora de la Casa de Estudios Liliana de Mayo, la profesora, y a Víctor Justo, que hoy por razones de tiempo, pero nos prometió que nos va a alegrar porque es el decano de la Facultad de Folclore, así que podemos también tener, aparte de capacitación y demás, la alegría del baile, ¿no? El baile nacional y popular. Así que, bueno, yo un poco agradecerle a los compañeros de Avellaneda que han puesto todo el esfuerzo. Estamos permanentemente cruzando el riachuelo, así que hoy están acá, vuelvo a repetir, porque esta aula magna fue la del discurso de Perón en la inauguración del año lectivo, en el año 53, porque si bien la universidad se creó en el 48, se reglamentó en el 52, pero se puso a funcionar en marzo del 53. Así para nosotros esto es una cuestión de familia. Nosotros, muchos escucharán acá, casi todos son tecnológicos, pero muchos dirán la familia tecnológica, que para nosotros es así. Somos una familia, nos entendemos porque regionales, desde tener en Resistencia Chaco hasta Río Grande en Tierra del Fuego. O sea, tenemos 30 lugares dando capacitación, dando enseñanza y fundamentalmente dando apoyo a la industria y dando apoyo a las comunidades de cada uno de sus lugares con las capacitaciones. Entonces,
Nosotros como graduados tenemos una cuestión moral ya, de retroalimentar nuestra experiencia en el mercado laboral y retroalimentarla a la universidad, con lo cual ahí se hace una discusión permanente y sale la mejora en la cuestión pedagógica, entre las experiencias laborales, las capacitaciones y también cuando decía que tenemos una franja horaria determinada, permitirnos trabajar sin ningún problema, también tenemos una ventaja que muchos de nuestros docentes, por no decir la amplia mayoría, son trabajadores de la especialidad también que dictan, con lo cual esa orientación práctica que se da en la universidad, que se da en la tecnológica, también la traen ellos incorporada, saben de qué nos están capacitando porque están trabajando en la especialidad esa gran mayoría. Así que no quiero hay muchos que van a exponer seguramente más enriquecedora que yo las palabras, pero agradecer fundamentalmente ese orgullo que tenemos de ser tecnológico y no podíamos menos que hoy, a los 70 años de la creación, estar vigente y recordarlo. A todos los presentes, gracias por estar, gracias por acompañar a la tecnológica y bueno, y nosotros estamos también con la sociedad como formamos parte. Así que les agradezco a todos el estar acá y sigamos escuchando exposiciones mejores que la mía, seguramente. Muchas gracias, Juan Carlos Gómez. Vamos a escuchar ahora al panel de invitados. Yo les pediría, dentro de lo posible, limitemos a 10 minutos en esta primera rueda la participación, así podemos también escuchar preguntas de los asistentes. Como dijimos, la universidad nació como universidad para los obreros, nada mejor que empezar por quien es en este panel el representante de los obreros, el compañero Roberto Bonetti. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches para todos y todas. En principio agradecer a las autoridades de esta casa de estudio, al señor decano, la posibilidad que le dan a la Unión Obrera Metalúrgica de compartir este evento, estar presente en este día tan importante donde se celebran los 70 años de esta casa de estudios. Y yo, escuchando atentamente, fundamentalmente las palabras del señor decano, cuando hablaba de Universidad Obrera, porque uno muchas veces tiene registrada Universidad Tecnológica Nacional, y la palabra Universidad Obrera evidentemente produce emoción para un trabajador. Yo soy un trabajador metalúrgico que, bueno, gracias a la buena voluntad de mis compañeros, estoy hace varios años en la conducción del gremio acompañando al compañero Antonio Caló, nuestro secretario general, pero que uno nunca deja de ser justamente un obrero y la palabra obrero le despierta emociones. Y hablar de una universidad obrera me trae a la mente dos cuestiones fundamentales. En principio, que cuando se crea esta casa de estudios, justamente lo que le da la posibilidad a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores a acceder a una educación que hasta el momento evidentemente no tenían. Pero eso tiene un agregado importantísimo, que justamente los hijos de esos trabajadores que se recibían de técnicos, que se recibían de ingenieros, evidentemente aportaban al desarrollo de un país netamente productivo. Y eso generaba un círculo virtuoso que para nosotros que estamos en los sindicatos nos significa que se nos abran mayores y mejores posibilidades de fuente de trabajo. Un país evidentemente con desarrollo tiene esa posibilidad y que esa posibilidad, aquellos que tenemos algunos años, la vimos coartada hace muchísimos años. Yo lo quiero decir porque es la visión que tengo como trabajador. Yo comencé trabajando en fábricas en la década del 70, donde el país era netamente productivo, donde también teníamos muchísimos problemas, también teníamos cuestiones que definir, pero no se discutía el trabajo, no se discutía el desarrollo, no se discutía la producción, no se discutía la generación de riqueza a través de la producción. El país tuvo una fecha clave, a mi entender, que fue el 24 de marzo de 76, porque ahí se salió de un país netamente productivo y se entró en un país que empezó a conocer la especulación.
algo que produjo un daño terrible, que nos produjo la sociedad que actualmente tenemos con las complicaciones que tenemos. Entonces, toda salir de ese eje nos llevó a través de los años a la destrucción de la industria y justamente a la destrucción de los puestos de trabajo. Y a la Unión Obrera Metalúrgica justamente, y fundamentalmente en la década de 90, le llevó a perder 500.000 puestos de trabajo. Y esos 500.000 puestos de trabajo también significaron que los hijos de esos trabajadores tampoco tuvieron fundamentalmente acceso a la educación, como lo tuvieron en épocas en que el trabajo evidentemente era productivo. Y no es una casualidad. Nosotros, yo no lo quiero nombrar, porque no lo quiero nombrar, pero sí lo van a recordar acá, para que vean cuándo son los ejes de la política que destruyen todos estos sistemas. Hubo un ministro que dijo que era lo mismo producir acero que producir caramelos. Y eso nos está demostrando que en este país tenemos ciertos personajes o ciertas clases que evidentemente nos llevan a que el país no tenga lo que sea el país que en una época se pensó, como recién lo estaban relatando, cuando en 1948 se pensó en una universidad obrera porque se empezaba en un país productivo y un país con trabajo para todos y todas las argentinas. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque hoy seguramente está pasando lo mismo. Hoy sabemos que la universidad está pasando momentos difíciles, los docentes están pasando momentos difíciles y como consecuencia los trabajadores también están pasando momentos difíciles. Porque una cosa no es ajena a la otra. Cuando un país deja de interesarse en que sus jóvenes puedan estudiar, puedan desarrollarse y aparte de estudiar y desarrollarse encuentren posibilidades en su propio país y no tengan que emigrar, eso evidentemente nos asegura el bienestar del país, nos asegura el progreso del país. Por eso no debemos ser ajenos a los problemas que nos tocan hoy en día. El señor decano hablaba de algunas jornadas que se van a dar en los próximos días. Hoy creo que el compañero Baradel iba a estar presente, él seguramente podría explicar mucho mejor desde el punto de vista de los trabajadores la problemática que hoy tienen, pero nadie en la sociedad argentina tiene que ser ajeno a esto. Nadie tiene que ser ajeno a esto porque evidentemente más tarde o más temprano esto nos llega a todos. Un país sin producción, un país sin desarrollo, un país sin jóvenes que puedan estudiar, un país sin jóvenes que tengan un futuro promisorio dentro de su país, es un país que no va a tener destino, no tiene de ninguna manera destino y como consecuencia no tiene destino su sociedad. Entonces yo, para concluir, para no extenderme en el tiempo, se cumplen 70 años de esta universidad obrera. Yo no quiero decir por 70 años más, yo quiero decir por 700 años más, de una universidad que le siga brindando a los jóvenes argentinos la posibilidad de estudiar, de desarrollarse, aquellos que por su condición social quizá no tengan acceso de no existir este tipo de casa de estudios y que evidentemente todos esos chicos y chicas que se desarrollan en estas casas de estudio también encuentran en este país la posibilidad de quedarse, la posibilidad de devolverle al país lo que el país le dio, educándolo y que evidentemente cambiemos de una vez por todas y para siempre este eje de país que, como dije anteriormente, a mi criterio, por lo que me tocó vivir, se cambió el 24 de marzo del 76 y que lamentablemente a partir de esa época en algunos periodos se trató de recuperar, pero que evidentemente, lo hablábamos antes de venir acá, jamás pudimos recuperar todo lo que perdimos. Y cuando tenemos periodos donde recuperamos algo de lo que perdimos, después nos vienen periodos que nos vuelven a destruir, nos llevan atrás y nos vuelven a quemar generaciones. La Argentina ya lleva varias generaciones de jóvenes y niños y chicas y chicos perdidos, y esto lo tenemos que terminar de una buena vez para siempre. Así que yo, ojalá que aquellos que les toque gobernar piensen en esto, y por eso quiero repetir, por 700 años más
de una universidad obrera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y realmente los cambios de último momento nos hicieron improvisar un poco, pero estábamos recién viendo que este panel está incompleto. Tenemos representados no solamente la ciencia, la tecnología, la universidad, los trabajadores, los docentes y graduados de esta universidad, y nos están faltando la representación de los estudiantes. Por eso quiero invitar a que se sume a Julián Serragueta, que es estudiante de la Universidad de Avellaneda y un fiel representante de los estudiantes, no solamente en su facultad, sino a nivel nacional. Bienvenido. Y la universidad comenzó con los obreros que ingresaban a esta casa, pero muchos de los que egresaron también se dedicaron al desarrollo tecnológico, a la ciencia, a la tecnología. Por eso que hemos invitado a Roberto Savareza, quien ha sido presidente del CONICET y hoy es un representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados, para que nos dé su visión sobre una universidad de este tipo que ha permitido desde hace 70 años que el trabajador pueda acceder a un nivel universitario. Buenas tardes, noches, ya creo que estamos en la noche. Agradecer aquí a los organizadores la oportunidad de haberme invitado y poder compartir con todos ustedes esta charla sobre los 70 años de esta magnífica universidad, que no se crea aisladamente, sino que se crea juntamente con la Comisión de Energía Atómica, en aquel periodo del general Perón, juntamente con el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, que luego se le llama CONICET en la época de la dictadura, el Instituto Antártico. Son todos logros de ese gobierno que sí se interesaba, a pesar de que se lo intentó desacreditar durante mucho tiempo, que sí se interesaba por el conocimiento, se interesaba por tener un país que pudiera hacer frente a los desafíos que había en ese momento. En ese marco se da la creación de esta universidad, la Universidad Tecnológica, que cumple hoy sus 70 años. Y también destacar lo que algunos compañeros de esta mesa pusieron de manifiesto, que siempre estamos sumergidos en estos ciclos continuos de construcción, destrucción, de avances y retrocesos, y que finalmente confrontan en dos modelos de país que nos han sumido a los argentinos en continuas idas y vueltas. Un modelo que se inicia con el gobierno de Perón, que es una Argentina industrial, una Argentina tecnológica, una Argentina que necesitaba para ello innovar, y una Argentina extractiva, dedicada al agro como principal fuente de ingresos. Esos dos modelos han confrontado periódicamente, con matices, pero siempre han estado presentes, y hoy en día nos someten nuevamente a esta discusión, después de 12 años en el cual se volvió a revivir esta idea de un modelo de Argentina industrial, tecnológica, inclusiva, con la creación de muchas UTNs, aquellas que estaban en el conurbano, las universidades que acercan el conocimiento a todos aquellos que no pueden trasladarse a la UBA, ni pueden ir a la Universidad de La Plata, y que sí pueden tener su formación cerca de su casa, y poder acceder a ser primera generación de estudiantes universitarios.
un gobierno que también apostó fuertemente a desarrollar aquellas tecnologías que necesitaba el país para justamente también, como se desafiaba en aquellos años 50, que el país pudiera ser un país tecnológicamente competitivo, soberano. Se intentó a partir del 2003, que todos ustedes recordarán que todo el sistema científico y tecnológico estaba destruido. Nuestro país había dedicado 10 años a menospreciar lo que era el conocimiento, no solo el conocimiento de las universidades, sino científicos e investigadores, con éxodo de gente. Y se intentó recuperar desde lo simbólico, dando a la ciencia y la tecnología un valor, y también desde lo presupuestario. Durante todo el periodo que va del 2013 al 2015, las universidades nacionales, el INTA, la CONEA, la Comisión de Energía Atómica, el CONICET, multiplicaban por 4 millones de dólares la inversión. Era un país que apuntaba a desarrollar su industria, pero necesitaba para ello conocimiento, necesitaba innovación, necesitaba tecnología. Esa era la meta de esta segunda etapa de fuerte industrialización del país, con pymes que pudieran incorporar conocimiento y pudieran salir a competir. Lamentablemente estamos entrando ya 2 años y 8 meses de un segundo periodo de destrucción de todo esto. Volvemos a tener el proyecto de Argentina nuevamente agroexportadora, al que le agregamos ahora la minería como un elemento también importante, pero fundamentalmente una Argentina primarizada en su economía. Una Argentina que ha tenido como principal víctima durante estos 2 años y 8 meses a la industria. Si ustedes miran, el gran perdedor, el gran ganador ha sido las finanzas y los sectores concentrados de la minería y el agro, y los grandes perdedores, el gran perdedor es la industria. Son los puestos de trabajo, son las pymes, agobiadas por los tarifazos, agobiadas por las importaciones, la destrucción de la industria electrónica, la destrucción de la industria textil, la destrucción de la industria del calzado. En los municipios del conurbano que tenían pymes dedicadas a esto, con altísimo nivel de desempleo. Y por supuesto en ese contexto de destrucción de la industria nacional, ¿qué haremos con los ingenieros, no? Porque son los que formamos aquí en esta casa. Ingenieros que tienen que salir a buscar trabajo. Yo recuerdo en 2014, 2015, era difícil encontrar ingenieros que estuvieran desocupados. En 4º año, en La Plata, en ingeniería, no encontrábamos gente para una beca, ¿por qué? Porque la gente directamente conseguía empleo, teníamos la industria trabajando al 75% de su capacidad instalada. Hoy tenemos la industria en el 59% y vamos a exportar gas a Chile. Vamos a exportar gas a Chile, ¿saben por qué? Porque la industria no está funcionando. En los 90 también se exportaba gas a Chile, porque tenemos la industria parada. Entonces tenemos que preguntarnos, nuestros ingenieros, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Vamos a volver a los taxis? ¿Vamos a volver a las salidas que ahora nos proponen de la cervecería artesanal, o la salida de poner una parrilla, o Uber también? Un país que dice, no hay plata para INVAP, que se saca la foto con el reactor nuclear desarrollado, cuyo desarrollo terminó en el 2007, con una decisión del gobierno de Cristina y de Néstor de desarrollar los reactores nucleares a full, y que se le venden a Holanda ahora por 400 millones de dólares. Fíjense ustedes el valor que tiene la tecnología, y que el presidente se saca una foto y dice, yo ayudé a esto, pero llega a Bariloche y dice, no hay plata para el INVAP. Y se le cancelan montones de proyectos y se le da para subsistir. En abril, INVAP, que es un poco nuestra nave insignia de tecnología, no podía pagar los sueldos. Se destruye el plan nuclear. Atucha 3 no se va a construir. Eso, ¿saben lo que implica? Que la planta de agua pesada
la planta en el mundo que produce agua pesada de mejor calidad que iba a abastecer a nuestras centrales nucleares, está en este momento sin poder pagar los sueldos de agosto, porque no tiene cómo poder mantenerse. Esa planta se la quiere convertir para producir fertilizantes. Esa es la realidad. Los 300 despidos del INTI, de los 300 del SENASA, estamos destruyendo todo lo que es el aparato del Estado. Astillero Río Santiago, también de la época del general Perón, que producía los barcos para Elma. Tenemos que ir ahí a ver el astillero prácticamente detenido porque no hay manera de terminar los buques que están en construcción. Y ayer, con los obreros de astillero defendiéndolo como en los 90. Creo que la sociedad argentina se debe un debate profundo sobre esto. Tenemos que entender que esta dicotomía no puede ser. Nosotros no podemos no reconocer que nuestras riquezas naturales existen y que son importantes, ¿sí? Pero también tenemos que reconocer que la industria es fundamental, que la tecnología es fundamental. Cualquier país del mundo competitivo hoy en día tiene las dos partes. Tiene sus recursos naturales y tiene su producción industrial. Nosotros tenemos las dos, en algunos casos tienen solamente uno. Y también hay que recordarle al gobierno, estoy finalizando para no pasarme de los 10 minutos, que Argentina no es uno de los países con más recursos naturales por habitante. Argentina tiene menos recursos naturales por habitante que Paraguay o Uruguay. Es un informe del Banco Mundial que pueden ustedes googlear por ahí, está dando vuelta. No somos exactamente ricos o extraordinariamente ricos en productos naturales. Nos quieren vender esto en riqueza natural. Argentina necesita complementar con industria, necesita complementar con la tecnología. Tenemos que seguir apoyando a estas universidades, tenemos que seguir apoyando a la escuela técnica. Se está destruyendo la escuela técnica. 1.400 horas menos van a tener los chicos de las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires si se implementa el nuevo plan que están ejecutando. Tenemos que debatir profundamente. La universidad es ese espacio, el lugar que tenemos que discutir. Y creo que estos 70 años de la Universidad Tecnológica son todo un símbolo de este recorrido sinuoso que recorremos y que festejamos en algunas ocasiones donde vamos y otras veces tenemos como hoy que lamentarnos. Pero bueno, también tenemos la posibilidad de que esta historia se cambie y volver a retomar el rumbo de ese París que ha soñado el general Perón y que realmente muchos de nosotros compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y creo que es interesante ahora escuchar la visión sobre un fenómeno como ha sido el de esta universidad que nace como una universidad obrera y hoy, además de que entran los obreros, los trabajadores, está preparando ingenieros de primer nivel, ingenieros para el desarrollo tecnológico, ingenieros para el liderazgo en las fábricas. Decía que nada mejor que conocer la visión sobre este fenómeno de un sociólogo, de un hombre relacionado con la educación, un hombre que hoy es rector de una universidad nacional. Me estoy refiriendo al compañero Ernesto Villanueva, al cual le pedimos que haga uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Por supuesto, adhiero a los agradecimientos que se han hecho anteriormente a los organizadores de este evento y además al principio de mi corta exposición quiero mencionar de nuevo a mi hermano Santiago Bernardo Villanueva, militante de la Juventud Universitaria Peronista de la Universidad Tecnológica Nacional, que fuera secuestrado y desaparecido. Por suerte muchos años después hemos encontrado los restos de él, así que lo cual ha sido todo un alivio para toda la familia. Y en segundo lugar, también quiero agradecerles esta invitación, porque hoy día estoy a cargo de una institución, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que tiene objetivos análogos a los que tuvo la Universidad Obrera en su momento.
trabajar para sectores populares que antes no estaban en la universidad. Y ese es un desafío inmenso que se tomó por aquel entonces, que se tomó también hace unos 8 años, hace unos 10 años. Es un desafío inmenso porque la enseñanza universitaria muchísimas veces es tomada por parte de los propios estudiantes en términos de una mejora social, de una mejora económica, y muchísimas veces en esa actividad nos olvidamos del contexto. Esto es, muchísimas veces, yo diría, en particular, los sectores populares, en ese ascenso nos olvidamos de nuestros orígenes. Ese es un riesgo que tenemos que tener permanentemente a la vista y es un riesgo que tenemos permanentemente que afrontar. Esto es, ¿qué formación estamos nosotros dando como universitarios, como docentes universitarios, de modo tal que nuestros estudiantes no solo avancen en sus conocimientos técnicos, sino que sean fieles del lugar de donde han surgido? Esto es, ¿qué conciencia política va acompañando a ese desarrollo en cuanto a conocimientos técnicos específicos en una especialidad, de modo tal que el día de mañana el egresado universitario siga trabajando en función de su pueblo y no como ha ocurrido en tantos gobiernos donde egresados universitarios eran ministros de Economía en función de los intereses del Fondo Monetario o de otros países? Me parece que ese desafío lo tenemos que tener permanentemente a la vista. Tenemos que preguntarnos permanentemente como docentes universitarios qué estamos haciendo al respecto. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Porque hoy nuestras universidades están viviendo todas una situación muy difícil. Acá en la tecnológica tenemos problemas enormes en cuanto a atraso en pagos. En la Universidad de San Martín, ayer la entidad de Administración de Bienes del Estado le ha rapiñado 1,5 hectáreas. En la Jaureche no vamos a poder pagar noviembre, diciembre si seguimos con esta situación. En la UNER también, la UNER es la de Entre Ríos, también ha contado sus problemas en este sentido. Y entonces estamos todos los universitarios, el problema principal de las paritarias, todos los universitarios estamos a la defensiva. Movilizaciones, hoy ha habido acá algún acto, en la Jaureche hicimos una marcha con muchísima gente, estamos a la defensiva, pero mientras hacemos esta defensiva, yo creo que como universitarios, y esto se emparenta con lo primero que planteaba, tenemos que preguntarnos ¿qué país queremos? Por supuesto, lo de atrás ha sido extraordinario, es una fuente de enseñanza, pero ¿qué país queremos para el futuro? Aquí el compañero hablaba del tema del trabajo hoy. ¿Qué país queremos de modo tal de que nuestros argentinos tengan trabajo, todos y cada uno de ellos, con el desarrollo tecnológico que hay hoy y con la orientación ahorradora de mano de obra que sabemos que existe en todo el mundo? ¿Qué país queremos? ¿Qué tipo de industria queremos? ¿Qué relación queremos entre el agro y la industria? Y esta pregunta acerca del país que queremos, yo creo que la tenemos que tener también muy fuerte, junto con la otra, conciencia política y conocimiento técnico, junto con la otra, porque me parece que solamente es posible avanzar si uno tiene una meta hacia el final y no simplemente una actitud de defensiva. Yo creo que hoy como mundo universitario todavía estamos un poquito atrasados. Yo creo que esa responsabilidad que tenemos como universitarios de preguntarnos qué futuro queremos para nuestro país y no solo hacer una defensa de carácter corporativa, que está bien, porque las universidades, digamos, en general no van las clases altas, van las clases medias y los sectores populares, está bien, pero es insuficiente. Me parece que tenemos que recuperar esto que uno podría llamar la esfera o el andarivel de la utopía. ¿Qué país queremos? ¿Qué plantean hoy los estudiantes como futuro para la Argentina?
Y desde ahí es que podemos reconstruir identidades partidarias, unidades de lo nacional popular, etcétera, etcétera. Y me parece que eso todavía estamos un poco débiles, esa es la impresión que tengo. Todavía cuando me escucho a mí mismo, cuando escucho a mis amigos, a mis compañeros de militancia, escucho mucho en términos de, lo que hicimos, lo que hicimos, lo que hicimos. Está bien, bárbaro, extraordinario. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nuevos desafíos tenemos? Hay una Argentina que se está destruyendo. Bueno, ¿cuál va a ser el papel de la ciencia y de la técnica en el futuro? ¿Cuál tiene que ser el papel de las universidades hoy respecto de los estudiantes? ¿Cuál tiene que ser el papel de la militancia estudiantil hoy? Desgraciadamente todavía tenemos una militancia estudiantil en las universidades argentinas menor de la que debería existir. Menor de la que debería existir. Eso lo vemos en casi todas las universidades. Me corrijan los muchachos más jóvenes que están acá, que conocerán más que yo. Bueno, algo ha pasado, hay un adormecimiento, hay un acomodamiento. Esto es, la debilidad hoy no está en que los grandes medios oculten todo lo mal que está en la Argentina. La debilidad está en que nosotros mismos no nos hemos despertado. Y me parece que ese tema hoy tiene que cruzar toda la actividad universitaria. En las aulas, por supuesto, con mayor enseñanza, con mejor calidad, pero también con discusión acerca de qué Argentina queremos, qué patria grande queremos para el futuro. Me parece que ese tema es el mejor homenaje que hoy le podemos hacer a aquellos 70 años de la Universidad Obrera, porque esa universidad se creó, como muy bien dijo el locutor, como dijiste vos, se creó en relación a un proyecto de país. No hay mucho misterio, todas las instituciones se crean en función de un proyecto, todas. Bien, aquel proyecto de país, ¿cómo se traduce al año 2019? ¿Cómo se traduce al siglo XXI con esta hiperglobalización, con esta lucha de recuperación de estados nacionales? Hoy los estados imperialistas vuelven a hacer una pelea como pensábamos que existía hace 30 o 40 años. Hoy vemos que el amigo Donald Trump, su consigna principal es América primero, Norteamérica primero. Bien, ¿y los argentinos qué decimos? ¿Estados Unidos primero o vamos a decir Argentina primero? Me parece que esa dimensión más nacional también la hemos diluido excesivamente. Me parece que por ahí tendríamos que pensarnos a nosotros mismos. ¿Queremos un proyecto de país para los 40 y pico de millones que somos o queremos un país para unos poquitos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Represión, matarlos, tirarlos al río? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que la universidad, en la medida que forma muchísimas veces la dirigencia de un país, tiene la responsabilidad de pensar cómo se piensa un país para X millones de argentinos. Sencillo. Si uno está en un lugar donde hay 400 millones, se piensa un tipo de país, 200 millones con tal tipo de cultura, otro tipo de país. Me parece que todavía en la universidad estamos en una situación de defensa. Y me parece que esa dimensión tiene que aparecer más fuerte entre nosotros. Dejar un poquito las discusiones más partidistas para hacer una discusión realmente de concepción, aunque la palabra no se use mucho hoy, una discusión realmente ideológica. ¿A dónde queremos ir? Todos los que estemos de acuerdo con un camino, iremos por ahí. Nos llamemos como nos llamemos, con el partido que seamos. Pero me parece que ese tema es hoy que en las aulas, en los claustros universitarios, tiene que volver a ser fuerte, cosa que nos hemos dejado de lado un poquito porque en los años que fueron de recomposición, ¿no? Después de lo que fue el 2001, hasta todo el gobierno de Néstor y de Cristina, nos llevó por un camino. Hoy eso se está debilitando muchísimo. Pues bien, ¿qué camino queremos tomar después? No es simplemente retomar lo que se hizo. No es simplemente retomar lo que se hizo. Nos tenemos que preguntar por qué camino tenemos que llevar a la Argentina de aquí en más. Me parece que esas preguntas, conciencia política por un lado y conocimiento técnico, y
en segundo término la discusión acerca de la patria que queremos, me parece que son los dos temas que podemos hacer nosotros, llevar adelante como mejor homenaje a la Universidad Obrera Nacional. Muchas gracias, Ernesto. Y él hacía mención en su alocución a qué pensarán hoy los estudiantes de la universidad, qué querrán de la universidad. Así que preguntémoselo a un estudiante. Vamos a dar la palabra a Julián Zarragueta. En primer medida, contento porque cada vez en las presentaciones se van acercando más a mi apellido. Nicolás Winiaski me llamó Julio Zaraguerri. Después me llamaron, no sé, Zaraguetti. Bueno, acá ya va Zarragueta, estamos más cerca. Zarahueta. Julián Zarahueta, no importa. Quería hacer la aclaración. Por otro lado, muy contento de estar acá en este histórico Salón Felipe Vallese, hoy llamado Aula Libertad, Salón Libertano. Nosotros, solamente nosotros y la CGT tenemos la suerte y la dicha de tener Salón Felipe Vallese. Pero por otro lado, a sumarme a lo que planteaban acá los compañeros en la mesa recientemente, ¿no? Que en gran medida creo que fue muy acertado muchas de las alocuciones que se hicieron. Y por otro lado, plantear más allá de la posición de los estudiantes, sino, digo, el espíritu que sentimos nosotros como tecnológicos, formar parte de una universidad que nació en un contexto de país muy distinto al que vivimos hoy, pero en un contexto que éramos algo muy necesario, que eran jóvenes y algunos no tan jóvenes, formándose, pudiendo tener un lugar además de tener capacidad, formándose en su capacidad técnica para desarrollarlo en la industria, un lugar para poder ascender socialmente, para poder concatenar y tener movilidad social ascendente, como son las universidades públicas. Y que nazca la universidad en ese contexto, que nazcan las universidades del conurbano durante los últimos, ya no son los últimos 12 años, sino durante los 12 años del kirchnerismo, no es algo menor porque también habla de qué rol vemos en la juventud, qué rol vemos en la universidad dentro de un modelo de país, que es muy distinto al que vemos hoy. No por nada, hoy en día las universidades, tanto del conurbano como la UTN, son las que más fuertemente están siendo atacadas de lo presupuestario, porque en este modelo no conciben que jóvenes con ganas de crecer, con ganas de prosperar, puedan luego aportarle a la nación sus capacidades, su trabajo, sus desarrollos, a una industria que genera trabajo digno, que genera lo que podemos llamar, algo que a mí me gusta llamar, ¿para qué están las universidades? Que generan independencia económica. Las universidades tienen la gran tarea de profundizar y ayudar a lograr la tan ansiada independencia económica. Pero hoy en día nos encontramos ante un gobierno que no escucha, ante un gobierno que hace oídos sordos, y además de eso, que trata de vapulearnos con la simple y única finalidad que es cerrar nuestras puertas. Y eso no va a suceder siempre y cuando nosotros, los universitarios, el conjunto de la sociedad, planteemos y nos paremos de una manera inteligente y de una manera certera, porque el avance, del ajuste, va a ser indirectamente proporcional, inversamente proporcional al grado de lucha que nosotros planteemos. Y me parece que ahí es donde tenemos que estar todos unidos. Acá no van a hacer diferencia entre si vos venís del peronismo, si vos venís del radicalismo, del socialismo, hasta lo que quieras. Lo que van a hacer es avasallar sobre la universidad porque ellos no conciben una universidad pública donde, en mi caso, un morocho de Longchamp pueda ir a la universidad del sur del conurbano. Ellos conciben una universidad como la que quiere hacer el Banco Santander, formando ingenieros, economistas, contadores, abogados, solamente para las grandes empresas y para el campo, como bien decía Roberto. Pero hoy en día si bien apoyo lo que dice el rector de la Universidad Jauretche, que los estudiantes pareciera como que estamos dormidos, también estamos sintiendo el cimbronazo muy fuerte de lo que es una histórica o problema de representación, pero que a su vez
Por esta cuestión de este ataque, estamos empezando a tomar algunas medidas más certeras. Y este gobierno no las está dejando pasar así porque sí. Yo creo que hoy hay 3 grandes temas a los cuales este gobierno les tiene miedo. En primer lugar, la crisis económica que no puede solucionar. Crisis económica que no le encuentra el rumbo, no le encuentra cómo salir de eso, la profundiza todos los días con medidas. En segundo lugar, la resistencia de la educación y de los universitarios, de los científicos. Eso le da muchísimo miedo, eso penetra socialmente como no muchos otros temas, porque eso aporta directamente, llega directamente a la clase media. Y en tercer lugar, algo que yo considero que es la unidad del peronismo y del campo popular. Y nosotros le tenemos que responder con más unidad del peronismo y del campo popular, con más resistencia de los universitarios en la educación y planteando un modelo y un proyecto económico de país muy distinto al que está planteado hoy, donde entremos, como recién decía Ernesto, los 44 millones argentinos, los 50, cuando seamos 50, los 60, los 100, y todas las generaciones de argentinos que quieran seguir creciendo y prosperando en esta patria. Así que me parece que la mejor forma de reivindicar estos 70 años es demostrando capacidad dentro de las universidades, no corrernos de un centímetro, no ser tibios como universitarios, ni institucionalmente, ni militantemente, ni de ninguna manera, y sobre todo enseñando que la mejor forma de que un país salga adelante es con educación pública, con trabajo digno y con desarrollo soberano. Así que, sin más, agradecerle a los organizadores, a Guillermo, que también está acá, el decano de la casa, a Juan Carlos, que también nos invitó. Con mis compañeros veníamos en ese sentido, así que muchas gracias y a seguir resistiendo y a seguir poniendo la universidad allá arriba, donde tiene que estar. Muchas gracias, Julián, no digo el apellido. Y aunque todavía no hemos terminado, sí vamos a despedir porque ha tenido una llamada que lo han convocado de urgencia al compañero Ernesto Villanueva y damos un aplauso y desde ya agradeciendo su participación. ¿Tenemos preparado micrófono para la sala? Ah, muy bien. Vamos a cerrar esta primera etapa con alguien que se ha recibido en la Universidad Tecnológica, es graduado, ha sido docente, ha sido decano de una facultad regional como Santa Fe, que fue una de las primeras 4 regionales con que ha funcionado esta universidad. Me estoy refiriendo al ingeniero Donet. Bueno, agradecer obviamente a Guillermo y al panel por invitarme. Hago una corrección, soy docente, sigo siendo docente. Soy docente investigador de esta universidad. Agradecer también a Juan Carlos la deferencia de invitar a Julián, porque me parece que esta mesa estaba totalmente desproporcionada si no teníamos un estudiante, digamos, y básicamente nosotros nos entendemos como interclaustro trabajando por la universidad. Voy a hacer algunas referencias primero a la universidad, pero después quiero mirar también un poco el contexto, como dijeron algunos del panel previamente. Quiero mirar la universidad porque quiero dejar, digamos, marcar algunas líneas de cosas que hemos venido trabajando y la situación que tenemos hoy. Nosotros formamos parte de un frente que se presentó durante el año pasado a una asamblea con Guillermo, que es el decano de esta casa, como candidato a rector, y yo lo acompañaba en mi calidad de vicerrector, y teníamos al ingeniero Jorge Del Jenner, que lo habíamos pensado como secretario general o secretario de gabinete, porque decíamos, la universidad está tan grande que probablemente necesite de una terna conduciéndola más que de personalidades únicas. Y entonces, bueno, venir a esta casa, estar con Guillermo, estar con la gente de la Regional Avellaneda, con la que venimos compartiendo muchas de las cuestiones que hemos militado y luchado, y recorrido el país, recorrido nuestras facultades, nos ha permitido ver una realidad que por un lado nos
nos pone muy contentos porque pasamos un periodo de los últimos años donde por primera vez vimos dinero puesto para infraestructura, entonces las facultades crecieron ediliciamente, crecieron sus laboratorios, pero también, y ahora sí ya saliendo un poquito afuera, después me vuelvo a meter en la universidad porque quiero terminar de redondear algunas cosas, vimos cómo había crecido la educación técnica. Y si la educación técnica crece, quiere decir que esos jóvenes que llegan a la universidad están mejor preparados y seguramente ese salto que le estamos proponiendo, seguramente podrá ser más fácil para ellos darlo, están mejor preparados, están más motivados, están más cerca de lo que nosotros podemos ofrecer. Y yo creo que la universidad ahí, y ahora sí empiezo a abrir un paréntesis, creo que acompañó y estaba muy cómoda en ese modelo de país. La pregunta que nos tenemos que hacer, y digamos parafraseando un poco a Guillermo, ¿qué universidad con qué sociedad? Alguno de los panelistas que me precedió también habló de eso. La pregunta que a veces nos hacemos cuando empezamos nosotros tenemos en la facultad particularmente una jornada que se hace cada 2 o 3 meses que se llama reflexión, y nos juntamos un día entero y tocamos distintos aspectos. Y una de las preguntas que nos hemos hecho es, ¿qué haría Perón hoy si tuviera que fundar la Universidad Tecnológica o la Universidad Obrera Nacional de nuevo? ¿Cómo la llamaría? ¿Qué estaría viendo? Porque digo, evidentemente en su momento fue un iluminado, fue una persona que estaba mirando un país, estaba mirando un horizonte que probablemente el resto de la gente que lo acompañaba no lo veía, y tuvo esa virtud de acercar al obrero a la universidad. Entonces, ¿qué estaría haciendo hoy? Y cuando digo hoy me refiero a los años que pasaron, porque digo, yo creo que en este momento, más allá de que estuvimos en resistencia o estamos en resistencia, yo creo que se terminó la época de la resistencia también, o sea, tenemos que pasar a la acción concreta de plantear qué es lo que queremos. Yo creo que durante estos años tampoco estuvimos muchas veces probablemente a la altura de sentarnos y pensar qué universidad queríamos, cómo hacíamos que esa universidad realmente fuera una universidad que permitiera que esos muchachos, en el caso, ustedes hablan acá, los que son de Buenos Aires, muy del conurbano, pero digo, en el interior profundo tenemos un montón de gente que no puede ir a estudiar a nuestras facultades porque tiene una necesidad concreta de mantenerse y que muchas veces no lo puede hacer, y en este momento, tomarlo a este momento como parámetro, uno lo puede tomar para plantear cuál es la situación actual, cómo hacemos para salir de esta emergencia. No quiero hablar de tormenta porque me parece que no corresponde, pero sí es algo parecido a un shock, y entonces yo digo, este panel nos tiene que servir o nos tiene que invitar, y para seguir reflexionando, ¿qué le queremos dar a la universidad? ¿Qué queremos darle a la universidad o qué podemos darle a la universidad los que todos los días transitamos sus pasillos, en vistas a unos 70 o 700, como decía el compañero, que ojalá así sea, ¿no? Pero digo, el mundo cambió y probablemente hoy lo que tenemos que pensar es nuevas carreras, nuevos paradigmas, nuevas formas de evaluación. En el gobierno pasado se sacaron unos proyectos de investigación que son los proyectos de desarrollo tecnológico y social, que en realidad tenían mucho de acercar o de transferir realmente el conocimiento y la investigación al terreno, y había salido un poco de la línea del proyecto de investigación y desarrollo que está estudiando probablemente problemáticas que a lo mejor no son las que tengo a la vuelta de la esquina, sino que son las que le sirven a los países centrales. Y como para terminar mi reflexión, además de pensar eso, otra cosa que creo que tenemos que combatir en estos días, fundamentalmente,
Primero, sacar del eje el problema de los salarios de los docentes. Porque si nosotros ponemos que nuestro problema hoy pasa por si nuestra paritaria está en el 15, en el 30 o en el 45, vamos a poner a la sociedad en contra de los docentes, vamos a poner a la sociedad en contra de la universidad pública. El problema no pasa por ahí, el problema pasa por el diferenciamiento, por el no tener una política de ciencia y tecnología, por no tener una política de investigación, por no tener una política industrial, por tener una política que planteó o que salió de la política o de la idea del derrame y terminó en exclusión, porque digo, cuando hablamos de derrame, el derrame para quién y de qué manera, y en realidad lo que estamos encontrando como consecuencia de eso son excluidos. Entonces, primero sacar eso del eje. Y la segunda cuestión es, ¿qué universidad o cómo desde la universidad podemos trabajar para producir realmente una mirada diferente al país que ansiamos? Porque hoy el país que nos están proponiendo es un país donde el ingeniero, como decía Roberto, no será taxista ahora, fabricará viandas, cambian las épocas, ¿no? Pero digo, tampoco queremos ese emprendedor que nos hacen creer de que el emprendedor es alguien que en realidad con su esfuerzo, su trabajo y su mérito solamente puede salir, cuando en realidad probablemente muchos de esos emprendedores hoy lo que están haciendo es pagando deudas que tienen porque en todos los años que pusieron en este momento de contraciclo se quedaron sin nada. Entonces digo, me parece que la reflexión es muy profunda. Nosotros tenemos gran parte de nuestros compañeros docentes que hoy en la universidad la ven en la universidad como segundo o tercer trabajo, porque digo, nosotros tenemos gran cantidad de docentes que tienen muy pocas dedicaciones, entonces también es muy difícil para nosotros como universidad una lucha igual desde el gremio, porque digo, en el gremio tenemos desiguales, tenemos aquellos que viven de la universidad y otros que van a contar lo que maman en la industria o lo que maman en su trabajo, pero digo, esa persona probablemente esté muy lejos de una lucha, y esa lucha no la vamos a dar sino con los estudiantes. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos el gran desafío, poner a los estudiantes trabajando al lado nuestro para que se entienda o para que la sociedad entienda que este no es un problema de sueldos docentes, de paritaria docente, sino que es un problema mucho más profundo, es un problema de desarmar un futuro para la Argentina. Y si nosotros nos dejamos desarmar ese futuro, no tiene razón de ser la universidad, no tiene razón de ser la industria, no tiene razón de ser nada. Entonces, ya pasó la etapa de la resistencia, yo creo que viene la etapa de la lucha concreta, de mantener lo que tenemos o de volver a recuperar lo que perdimos. Porque no nos olvidemos nunca que la educación es un derecho. Y ese derecho como tal lo tenemos que seguir teniendo como bandera levantada en cada uno de nuestros mástiles. Me parece que si nosotros nos ponemos solo mirando el pasado glorioso y no pensamos qué herramientas tenemos hoy y qué futuro pretendemos, solamente lo que vamos a hacer es repetir malas experiencias. Porque esta experiencia que hoy estamos viviendo, que es por el momento económica, yo creo que lo más grave es que no es económica. En realidad nos están matando los sueños. Cuando yo estoy escuchando en muchas de nuestras aulas que nuestros alumnos hablan de no veo la hora de recibirme para tomarme un avión e irme a trabajar a otro lugar. Si volvemos a hacer eso, si volvemos a ese país, otra vez estamos desbarrancando. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. El ingeniero Doned marcaba que enmendamos un error, que es que no estuviera presente un joven. Pero yo quiero dejar asentado la falencia que hemos cometido, que el sector femenino no está representado en este panel. Por eso, para las preguntas vamos a darle prioridad a las damas que están presentes. ¿Quién quiere empezar preguntándole al panel o haciendo el comentario breve que desee? Sí, por favor, un micrófono. La señora Claudia.
encima feminista de aquellas, así que espero que no nos ataque. Me quedé pensando en el tema del modelo de país y cómo interpelar el futuro, ¿no? En algunos de los cursos que tuve el honor de poder dar, la inquietud de los ingenieros técnicos de la casa era la pregunta que arranca desde la filosofía. Me han pedido material que les mandé por mail y yo creo que si vamos a empezar a pensar el modelo hay que pensarlo desde la política y desde la filosofía. Es fundamental que los ingenieros estén empapados de esos temas. Los ingenieros y, por supuesto, cualquier otra especialidad. Porque la universidad, que empezó como un saber universal, donde uno empezaba estudiando filosofía y terminaba siendo médico, se cerró. Y ese panorama se tiene que volver a abrir. Es muy importante incorporar, aunque sea de manera optativa, voluntaria, la discusión y el debate filosófico y político. Si no nos interpelamos, no pensamos desde el fondo el problema, lo pensamos técnicamente nada más. Entonces, digamos, creo que esto salió y salió espontáneamente en cada uno de los cursos. Me parece muy rico e interesante, como parte de la solución, ¿no? Gracias. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Sí, yo quiero reflexionar sobre lo que vos decís. El primer problema parte muchas veces de nosotros los docentes que transmitimos conocimientos técnicos, con el viejo concepto del conocimiento técnico. Y digo, cuando un ingeniero está tomando una decisión o está desarrollando un cálculo para entregarle a quien, porque siempre como que se hizo la división entre lo técnico y lo político. Entonces yo soy un técnico, yo hago lo técnico, yo entrego el cálculo de este puente para que los políticos definan dónde va a estar el puente y cuáles van a ser sus medidas de losas y de pilares y todo lo demás. Y en realidad no se sabe, no se dan cuenta que en realidad esa decisión está plagada de decisiones políticas. Entonces yo para tomar esto tomo el ejemplo de Santa Fe y Entre Ríos, siempre lo pongo, donde dos gobernadores, con mucho más de lo que deben tener, dos gobernadores, en algún momento y ante el poder central de que no les pagaban o no le daban el dinero para desarrollar un puente entre la ciudad de Santa Fe y Paraná, tomaron la decisión de hacer un túnel subfluvial. Obviamente hubo un cálculo técnico y obviamente desde el punto de vista económico, técnico-económico y de proyección, era mucho más barato hacer un puente porque costaba un tercio de lo que costaba un túnel, ¿no es cierto? Y el mantenimiento que significaba y todo lo demás. Pero fue la forma de lograr política en el territorio, de lograr desarrollo en el territorio y de tomar una decisión política basada luego en datos técnicos. Entonces los ingenieros que estaban haciendo eso, más allá de hacer bien su cálculo y que para eso nos forma la universidad, en realidad hoy estamos compenetrados permanentemente de esa cuestión política. Y digo, por eso, bueno, no es el mejor de los ejemplos, pero digo, hay muchos ingenieros que están llegando a dirigir provincias o países. Muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Los hombres nos inhiban por lo que yo dije ahora. No, tiene que ser 3 mujeres, 3-1 mujeres. 7. ¿Alguien quiere? Bueno, dado la hora, y vuelvo a pedir disculpas porque comenzamos más tarde de lo previsto. Quiero agradecerle a todo el panel que nos ha honrado con su presencia y a ustedes que han estado aquí escuchándonos. Así que muchas gracias a todos y damos por terminado este homenaje a los 70 años de la Universidad Obrera Nacional. Muchas gracias. ¿Sí? Ah, bien, bueno, está bien. Seguro, hay mucho. Hay algunos que a mí me han